A finales del siglo XIX, San Francisco se alzaba como la metrópoli donde el continente daba paso a un horizonte de anhelos. Era una tierra de pioneros, un crisol vibrante donde buscadores de oro, marineros, inmigrantes chinos y soñadores de toda índole confluían en pos de la fortuna. Fue precisamente aquí, entre la bruma y las esperanzas de este vibrante puerto, que un 12 de enero de 1876 trajo al mundo a un niño cuyo nacimiento estuvo marcado por un escándalo digno de las páginas más dramáticas de la prensa popular. Su progenitora fue Flora Wellman, heredera de un próspero comerciante, quien había huido del hogar familiar en busca de independencia. Una mujer menuda y nerviosa, de mirada febril, fascinada por el espiritismo y convencida de la existencia de fantasmas, se ganaba la vida enseñando música y bordando. El padre del infante, sin embargo, jamás lo reconoció oficialmente. William Cheney. Un astrólogo errante, un presunto maestro de artes ocultas, un erudito y matemático de dudosa reputación, quien además mantenía otra unión marital. Su romance con Flora fue tan fugaz como tempestuoso, salpicado de seances espirituales y una convivencia intermitente. Al sobrevenir el embarazo, Cheney, reacio a la paternidad, exigió un aborto. Flora, con un arrebato histérico y teatral, intentó suicidarse con un viejo revólver. La bala apenas rozó su frente, pero el estruendo resonó por toda la ciudad. Los periódicos azuzaron el fuego, denunciando al cruel astrólogo que había empujado a una gestante al borde del abismo. Cheney, huyendo del escarnio público y de la posible venganza de la turba, se esfumó de San Francisco, abandonando a Flora a su suerte. El pequeño nació sano, pero su madre estaba deshecha. Los primeros meses, su cuidado recayó en una nodriza, una mujer de raza negra llamada Virginia Prentice, cuya bondad transformó a Jack, como pronto lo llamarían, en un segundo hogar. Fue ella quien le ofreció el calor que la exaltada Flora era incapaz de prodigarle. Poco después, Flora contrajo matrimonio con John London, un hombre afable y reservado, veterano de la guerra civil y granjero de escasa fortuna, quien ya tenía 2 hijas de su anterior relación. Él adoptó al pequeño, brindándole su apellido y erigiéndose en una figura paterna genuina. Los London, sumidos en la precariedad, deambulaban de un lugar a otro en busca de un porvenir más halagüeño. Sus intentos de dedicarse a la agricultura y la cría de aves de corral se saldaron con continuos fracasos. El joven Jack creció en un ambiente de carencia perpetua. A pesar de la pobreza, John London lo amaba como a un hijo biológico, llevándolo de pesca, de caza, relatándole sus vivencias de la guerra. Sin embargo, la infancia de Jack se vio truncada prematuramente. Desde sus 5 años, el trabajo se convirtió en su norma. Se levantaba a las 3 de la madrugada para repartir periódicos antes de la escuela, sin importar el clima, el aguacero o la densa niebla. Actuaba como monaguillo en boleras, retiraba el hielo de las tabernas y barría los suelos de los locales. Fue testigo de la vida en su faceta más cruda y despojada. San Francisco y Oakland de aquella época eran urbes de contrastes abismales. Mansiones opulentas en las colinas y tugurios insalubres a orillas del agua, fumaderos de opio, pandillas y sórdidos antros portuarios. Jack absorbía esta atmósfera. Era un niño solitario, encontrando refugio exclusivamente en los libros. En la biblioteca pública de Oakland devoraba todo lo que caía en sus manos: relatos de aventuras, tomos de historia, tratados de filosofía. La bibliotecaria, una poeta llamada Ina Coolbrith, advirtió la mirada curiosa y ávida de conocimiento del pequeño y polvoriento muchacho, convirtiéndose en su mentora, guiándolo hacia lecturas apropiadas de Stevenson, Hugo o Washington Irving. Los libros se transformaron en su ventana a otro universo, un reino donde la gesta y la rectitud eran posibles. A los 14 años, Jack culminó su educación primaria, que en principio debía ser su único bagaje académico. La familia necesitaba ingresos.
Su padrastro estaba enfermo y su madre dilapidaba los últimos céntimos en billetes de lotería y sesiones espiritistas. Jack se empleó en la fábrica de conservas de Hitchcock. Aquello era el infierno. Pasaba 12, a veces hasta 18 horas diarias junto a la cadena de montaje, llenando latas de ostras. El hedor, el estruendo, la monotonía infernal. Le pagaban 10 centavos por hora. Odiaba ese trabajo. Sentía que se convertía en una bestia de carga, que su intelecto se embotaba y su cuerpo se consumía a un ritmo acelerado. Observaba a sus compañeros de labor, hombres exhaustos y abatidos, cuya existencia se limitaba a la máquina y a su humilde cama, y comprendía que si persistía, perecería. Se hundiría en el alcoholismo o en la locura. Necesitaba libertad. Anhelaba obtener recursos, y su decisión lo llevó a la puerta de un banco. Si disfrutan de relatos sobre individuos que forjaron su destino, superando adversidades inhumanas para alcanzar la cumbre, suscríbanse a nuestro canal, pues a continuación desentrañaremos las extraordinarias peripecias que catapultaron a Jack London a la leyenda. A los 15 años, Jack protagonizó un acto que selló su destino. Pidió prestados $300 a su antigua niñera, Virginia Prentice, una suma considerable para la época. Con ese capital adquirió una vieja embarcación, la Russell Dazzle, a un lugareño bebedor y furtivo apodado French Frank. Se convirtió en un ostrero pirata. El negocio era sencillo, lucrativo y clandestino. Bajo el manto de la noche, los piratas, a bordo de sus veloces lanchas, asaltaban las concesiones ostreras privadas ubicadas en la parte baja de la bahía de San Francisco, propiedad de grandes corporaciones. Cargaban sacos de ostras y, al amanecer, las vendían en restaurantes y mercados de Oakland. Era una empresa arriesgada. La vigilancia de las concesiones disparaba sin previo aviso. Los competidores estaban dispuestos a apuñalar por un buen punto. La policía realizaba redadas, pero Jack se sentía dichoso. Era el capitán de su propia nave, por pequeña que fuera. Tenía una compañera, Mamie, de 16 años, la reina de los ostreros piratas, quien lo había dejado a French Frank. Este hecho acrecentó la fama de Jack y le granjeó enemigos. Ganaba en una sola noche provechosa lo que en la fábrica le tomaba 3 meses de arduo trabajo. Se desenvolvió con celeridad en este submundo. Aprendió a gobernar velas, a orientarse en la niebla, a batirse a navaja. Bebía whisky en los bares portuarios al compás de hombres maduros, frecuentaba burdeles y jugaba a las cartas. Le apodaron el príncipe de los ostreros piratas. Era audaz, intrépido y afortunado, pero su reinado era efímero. Una noche, mientras dormía en un hotel, su embarcación fue incendiada por rivales, probablemente secuaces de French Frank. Se quedó sin nada, pero no se quebró. Transitó al otro lado de la ley. Se unió al patrullaje de pesca, persiguiendo a los mismos furtivos con quienes la víspera compartía copas. Aquello resultó aún más peligroso. Sus antiguos camaradas lo odiaban. Recibía amenazas, pero le proporcionó una valiosa experiencia, un profundo conocimiento de la naturaleza humana y material para futuras narraciones sobre el patrullaje de pesca. Al llegar a la veintena, comprendió que la bahía de San Francisco se le había quedado pequeña. Anhelaba contemplar el océano verdadero. En 1893 se enroló como marinero en una goleta de 3 mástiles, la Sophie Sutherland, con destino al mar de Bering y las costas de Japón para cazar focas. Fue su primera gran travesía, 7 meses en alta mar, tifones, extenuante labor en las jarcias, la sangrienta masacre de focas en sus apostaderos. Estuvo al timón mientras los viejos lobos de mar se refugiaban en la bodega huyendo de la tormenta. Escuchaba sus relatos sobre países remotos, piratas y tesoros. Regresó a casa convertido en un hombre. Trajo dinero, pero sobre todo, la certeza de que podía sobrevivir en cualquier circunstancia. De vuelta, se reincorporó a una fábrica, esta vez de tejidos de yute,
pero su alma clamaba por algo distinto. Su madre, al advertir un anuncio en el periódico local San Francisco Call sobre un concurso de relatos para jóvenes autores, lo impulsó a intentarlo. Jack, rememorando el tifón frente a las costas niponas, se sentó a la mesa de la cocina y en una sola noche, mientras su madre dormía, redactó un relato titulado Tifón frente a las costas de Japón. Escribió con un lenguaje llano y enérgico, describiendo lo que había visto con sus propios ojos. Y ganó el primer premio, $25. Los segundos y terceros puestos recayeron en estudiantes universitarios de Berkeley y Stanford. Aquella fue la primera señal. Comprendió que no solo era capaz de trabajar con las manos, sino también de crear mundos con las palabras, que su experiencia poseía un valor. Sin embargo, la escritura aún no le proporcionaba sustento. El país se vio azotado por la crisis económica de 1893. Miles de personas quedaron desempleadas. Jack se unió al ejército de Kelly, formado por miles de desempleados que marchaban hacia Washington en demanda de trabajo y pan. Se convirtió en un vagabundo. Aventura. Viajaba a escondidas en los techos y plataformas de freno de los trenes, arriesgándose a caer bajo las ruedas, evadiendo a los crueles guardafrenos Shacos y a la policía ferroviaria Bulls. Pedía limosna en las granjas, dormía en almiares junto a hogueras con otros vagabundos. Recorrió medio continente americano, desde California hasta Nueva York. Llevaba un diario, anotando el argot, las historias, los personajes. En la ciudad de Niagara Falls, su periplo concluyó con un arresto. Fue detenido por vagabundaje y sin juicio alguno, simplemente por resolución de un juez de paz, condenado a 30 días de reclusión en el condado de Erie. La cárcel le supuso un duro golpe. Contempló el abismo social sin romanticismo alguno. Violencia, suciedad, desamparo, la violación de los débiles por los fuertes. Comprendió que la escala social no era una metáfora. Si caías, serías pisoteado. En prisión, se juró a sí mismo que saldría de aquel fango. Jamás volveré a trabajar físicamente, decidió. Comerciaré con mi intelecto. Al regresar a casa, a los 19 años, un joven desgarbado, curtido por el mar y la vida errante, se sentó en un pupitre de la escuela secundaria de Oakland. Anhelaba ingresar a la universidad. Se ganaba la vida como conserje escolar para poder comer. Estudió con furia, abarcando el programa de varios años en cuestión de meses. Ingresó en la Universidad de California en Berkeley, pero solo cursó un semestre. Se le agotaron los fondos. Su padrastro seguía enfermo y no podía trabajar. Jack se vio obligado a abandonar. Parecía encontrarse nuevamente en un callejón sin salida. Trabajó en una lavandería, planchando camisas 12 horas diarias, detestando el vapor y el calor. Pero en 1896 llegó una noticia a San Francisco que enloqueció a toda América y le ofreció una nueva oportunidad. En Alaska, en el río Klondike, se había descubierto oro. Se desató la fiebre del oro. Y Jack London, aventurero por naturaleza, no podía quedarse al margen. En el verano de 1897, Jack London, tras pedir prestado dinero a su hermana Eliza, cuyo esposo, el capitán Shepard, hipotecó su casa confiando en la suerte de su cuñado, partió hacia Alaska. No estaba solo. Le acompañó el propio Shepard, ya anciano y enfermo, quien pronto se rindió y regresó. Y miles de otros desquiciados soñando con la riqueza. Fue la mayor peregrinación de finales del siglo XIX. La gente vendía sus granjas, abandonaba sus empleos, dejaba sus familias para llegar al codiciado río Klondike, donde, según los periódicos, los pepitas de oro yacían al alcance de la mano. El camino hacia el oro atravesaba el paso de Chilkoot. Era una muralla helada que se elevaba hacia el cielo con una inclinación de 45 grados. Los buscadores, cargados con provisiones, debían, por ley de la Policía Montada del Canadá,
poseer una tonelada de víveres para no perecer de hambre durante el invierno. Escalando en los escalones tallados en el hielo. Era una cadena negra e interminable de personas, similar a hormigas. Jack, joven y vigoroso, transportó su carga de casi 1 tonelada sobre sus hombros, realizando decenas de viajes de subida y bajada. No contrató cargadores indios. No tenía dinero para ello. Competía con ellos. Cargaba 100 libras de peso sobre su espalda, superando a otros buscadores. Allí, en El Paso, presenció cómo la gente se quebraba, cómo lo abandonaban todo y daban media vuelta o morían de agotamiento. Fue la primera prueba de resistencia. Superado El Paso, construyeron embarcaciones en el lago Lindeman y descendieron por los peligrosos rápidos del río Yukon hasta Dawson, la capital de la fiebre del oro. Jack y sus nuevos amigos, Merritt Slater, Jim Goodman y otros, se apropiaron de una concesión en el arroyo Henderson Creek. Comenzaron a lavar oro. Trabajaban con las rodillas sumergidas en agua gélida, tamizando toneladas de arena. El invierno en el Klondike era implacable. Las temperaturas descendían a 50 grados bajo cero y a veces hasta 60. Blanco silencio. Así lo denominaría London en sus relatos. Un silencio que oprime los oídos, un frío que congela el aliento en pleno vuelo, convirtiéndolo en polvo helado. La gente perdía la cordura por la soledad, la oscuridad. El sol no se mostraba durante semanas, y el escorbuto. Jack también enfermó. El escorbuto, una dolencia terrible. Las encías se inflamaban y ennegrecían. Los dientes se aflojaban y caían. Las viejas heridas se reabrían. La piel se cubría de manchas negras. Los músculos dolían tanto que era imposible moverse. Las articulaciones se hinchaban. Jack yacía en su choza, incapaz de levantarse. Miraba el techo ahumado y escuchaba. Escuchaba las historias de los viejos tramperos, cazadores, indios, que entraban a calentarse o a compartir comida. Absorbía aquellas narraciones como una esponja. No encontró oro. O mejor dicho, encontró, pero migajas insignificantes de arena dorada por valor de unos $4.50. Una suma ridícula en comparación con los gastos. Pero encontró algo más valioso. Encontró héroes. Anotaba o memorizaba, ya que no había papel, historias sobre perros más inteligentes y nobles que los hombres, sobre personas que se transformaban en bestias por sobrevivir, sobre traición y autosacrificio. Conoció a los prototipos de sus futuros personajes, a Elam Harness, de El Hijo del Lobo, a Smoke Bellow, a Kid. Vio la ley primordial del norte. La vida es una lucha, y el vencedor no siempre es el más fuerte, sino siempre aquel que tiene voluntad de vivir. En el verano de 1898, enfermo, sin dientes y sin dinero, junto a 2 camaradas, descendió en una balsa por el Yukon, casi 2000 millas hasta el mar de Bering. Fue otra peligrosa aventura, plagada de rápidos y encuentros con animales salvajes. En el puerto de San Michael se embarcó como fogonero en un vapor con destino a la Columbia Británica y regresó a California. En casa le esperaba otra noticia. Su padrastro, John London, había fallecido mientras Jack estaba ausente. Jack se convirtió en el único sustento para su madre y el hijo de su padrastro. Se encontró nuevamente en la miseria. Intentó buscar empleo como cartero, como obrero, pero en todas partes reinaba la crisis, las secuelas de la fiebre del oro y la guerra con España. Y entonces tomó una decisión. Escribiría. Se lo jugó todo. Se encerró en su habitación, compró papel barato y se puso a trabajar 15 horas diarias. Decidió que debía escribir al menos 1000 palabras al día. Este hábito, mis 1000 palabras, lo acompañaría toda su vida. Sus relatos eran rechazados. Las revistas le devolvían manuscritos en manojos. Recibía respuestas estándar. Demasiado crudo, demasiado naturalista, no apto para nuestros lectores. Pasaba hambre,
Empeñaba objetos, su bicicleta, el reloj de su padre, pedía céntimos a amigos para comprar sellos y enviar manuscritos. Estaba al borde de la desesperación, incluso consideró el suicidio. Pero la voluntad, curtida en el norte, no le permitía rendirse. Y fue en enero de 1899 cuando se abrió una rendija. La revista Overland Monthly, la misma donde antaño colaboraba Bret Harte, compró su relato Para quienes viajan por $5. Era poco, casi insultantemente poco, pero era el principio. Y poco después, la influyente revista bostoniana The Black Cat le pagó $40 por el relato Las 1000 muertes. En 1940, la editorial Houghton Mifflin publicó su primer compendio de relatos, El hijo del lobo. Los críticos quedaron extasiados. Escribían sobre una nueva voz potente, un soplo de aire fresco del norte, un Kipling del frío. London irrumpió en la literatura como un huracán. Escribía sobre lo que conocía y había vivido, sobre la lucha, la sangre, los instintos, el frío que aniquila a los débiles. No se parecía a la literatura refinada y sentimental de la época. Era crudo, honesto y apasionante. Los lectores, hastiados de los dramas de salón, ansiaban precisamente eso. En 1903, escribió una novela que lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en millonario. El llamado de lo salvaje, The Call of the Wild. La historia de Buck, un perro doméstico secuestrado de la soleada California, llevado a Alaska y forzado a tirar de trineos. Buck atraviesa la crueldad humana, el hambre y el frío. Y finalmente, tras la muerte de su amado amo, John Thornton, se adentra en el bosque, uniéndose a una manada de lobos, respondiendo al llamado de la naturaleza salvaje. Este libro fue una alegoría, una metáfora de la lucha por la supervivencia, el retorno a las raíces, a la fuerza primordial. El libro se convirtió en un bestseller instantáneo. Jack London se transformó en el escritor mejor pagado de América. Recibía miles de dólares por relato. Los editores, que antes rechazaban sus manuscritos, ahora se disputaban el derecho a publicarlo. Su nombre se convirtió en una marca. Adquirió una mansión en Piedmont, trasladó a su madre, quien, dicho sea de paso, comenzó inmediatamente a gastar su dinero en nuevos y descabellados proyectos. Se casó con su antigua amiga, la prometida de un amigo universitario fallecido, Bessie Mathern. Tuvieron 2 hijas, Joan y Becky. Parecía haberlo conseguido todo: fama, dinero, familia. Pero en su interior crecía un vacío. Su matrimonio con Bessie era racional, biológico, como él mismo lo definía. Carecía de pasión. Bessie era una buena madre y ama de casa, pero no comprendía su alma, sus impulsos. Ella anhelaba una vida tranquila, mientras él clamaba por la tempestad. Continuó buscando a la mujer ideal, a quien denominaba su mate woman. Una compañera, una igual, que pudiera compartir con él no solo su lecho, sino también sus pensamientos y aventuras. Comenzó a beber para aliviar la tensión. Se sintió atraído por las ideas socialistas, viendo en el capitalismo la raíz de todas las desgracias. El recuerdo de la fábrica y la cárcel no lo abandonaba. Se afilió al Partido Socialista Laborista. Impartió conferencias, escribió apasionados artículos, autodenominándose el niño socialista. Creía en la revolución, y en 1904, en la cúspide de su fama y de su crisis interna, conoció a una mujer que revolucionó su vida, Charmian Kittredge. Ella no se parecía a Bessie. Era mayor, más experimentada, más libre. Y estaba dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo. Charmian Kittredge era a Bessie Mathern como el fuego al agua. Era 5 años mayor que Jack, no una belleza clásica, sino inteligente, atlética, emancipada, increíblemente vital. Trabajaba como secretaria en una editorial, le gustaba la fotografía, tocaba el piano, practicaba boxeo y esgrima. Pero lo más importante, montaba a caballo,
y no en silla de amazona como era habitual, sino a la usanza masculina, con pantalones. Ella era la mate woman que Jack soñaba, una compañera que podía compartir sus aventuras, su trabajo y su pasión, y no solo esperarlo en casa con un pastel. Su romance comenzó de manera tempestuosa y escandalosa. Jack, hombre de honor, sentía culpa hacia su esposa Bessie y sus hijas, pero la pasión por Charmian era más fuerte. Ella lo comprendía a medias palabras. Editaba sus manuscritos. Él le dictaba. Discutían de política. Ella se reía de sus chistes. En 1905 solicitó el divorcio. Fue un estallido. La prensa, que lo idolatró, ahora lo cubría de lodo con deleite. Escritor socialista abandona a su familia por su amante, clamaban los titulares. Los periodistas lo perseguían, lo vigilaban en su casa. La sociedad lo condenó. Jack huyó del escándalo a su recién adquirido rancho en Glen Ellen, California, al Valle de la Luna. Y poco después de finalizar el proceso de divorcio, se casó con Charmian. Fueron felices. Pasaron su luna de miel viajando, practicando boxeo, nadando. Pero Jack se sentía constreñido en tierra. Su alma anhelaba un nuevo desafío, un nuevo horizonte. Concibió una aventura grandiosa, casi descabellada. Decidió construir su propio yate según sus planos y emprender un viaje alrededor del mundo que debía durar 7 años. Bautizó al yate Snark, en honor a la enigmática criatura del poema de Lewis Carroll, La caza del Snark. La construcción del Snark se convirtió en una catástrofe financiera y organizativa. Jack, siendo un excelente marinero, carecía de conocimientos de construcción naval y gestión de proyectos. Contrataba contratistas que resultaban ser estafadores o aficionados. Utilizaban materiales de baja calidad, retrasaban los plazos, malversaban fondos. El presupuesto se disparó de los $7.000 previstos a la friolera de $30.000, aproximadamente $1.000.000 actuales. El yate, al ser botado, hacía agua. Su motor, adquirido en Nueva York y transportado a San Francisco con retraso, resultó defectuoso y se averió casi de inmediato. Los periódicos se burlaban de la loca navegación de London, augurándole la muerte en la primera tormenta. Los amigos lo disuadieron, pero Jack era terco. «Emprenderé este viaje, incluso si tengo que navegar en un tronco», afirmó. El 23 de abril de 1907, el Snark finalmente zarpó de la bahía Golden Gate y puso rumbo a Hawái. A bordo iban Jack, el capitán, Charmian, el navegante y el cronista. Una pequeña tripulación de entusiastas, incluido un cocinero que no sabía cocinar, y Martin Johnson, un joven de Kansas que se contrató como cocinero y se convirtió en un célebre viajero y fotógrafo. La primera travesía hasta Hawái fue ardua. El yate hacía agua, se balanceaba tanto que todos padecían mareos. Jack aprendió navegación a partir de libros directamente en el mar, calculando el rumbo por las estrellas con la ayuda de un sextante, y lo logró. Llegaron a Hawái. Allí, Jack descubrió un nuevo deporte, el surf. Intentó deslizarse sobre una tabla. Lo describió en su ensayo El deporte de reyes, y de hecho popularizó el surf en todo el mundo. Luego vino la travesía hacia las Islas Marquesas, siguiendo los pasos de su admirado Herman Melville, autor de Moby Dick. Tahiti, Bora Bora, Fiji, las Islas Salomón. Vieron caníbales, leprosos. Jack visitó un lazareto en Molokai y escribió sobre ello un conmovedor relato, Koulau el leproso. Bucearon en busca de perlas. El viaje que había soñado se transformó gradualmente en un calvario médico. Los trópicos resultaron implacables para la piel clara. La tripulación sucumbía a la malaria, la fiebre del dengue, a úlceras cutáneas y a la frambesia, dolencias que persistían durante meses. Jack contrajo una enfermedad extraña y desconocida. Sus manos se hincharon y se cubrieron de costras.
La piel se desprendía en láminas, como guantes. Las uñas se volvieron gruesas y quebradizas. Sufría un dolor insoportable y un picor lacerante. Los facultativos que consultó en los puertos no lograban diagnosticar su mal. Con el tiempo, se barajó la hipótesis de que se tratase de pelagra, derivada de una deficiencia vitamínica o de una reacción anómala al sol tropical y a un tratamiento a base de arsénico y mercurio que seguía, posiblemente para tratar secuelas de sífilis o gonorrea contraídas en su impetuosa juventud. En Sydney, Australia, en 1909, la expedición tuvo que ser interrumpida. Jack pasó 5 semanas recluido en un centro hospitalario. Los galenos le advirtieron sin ambajes: si continúa navegando, perecerá. El Snark se vendió por una nimiedad, apenas por $4.500. El sueño de una circunnavegación septenal se desmoronó, habiendo durado tan solo 2 años. Sin embargo, Jack no regresó con las manos vacías. Trajo consigo material para varias obras literarias nuevas: Viaje en el Snark, Cuentos de los mares del sur, El hijo del sol, y además trajo consigo el manuscrito de una novela que había estado escribiendo en alta mar, a pesar del balanceo, sobreponiéndose al dolor. La novela Martin Eden. Esta obra, publicada en 1909, se convirtió en su creación más autobiográfica y amarga. Martin Eden es Jack London, un marinero simple y sin formación, que, impulsado por el amor hacia Ruth, una muchacha burguesa y refinada, cuya figura se inspira en su primer amor, Mabel Applegard, decide dedicarse a la escritura. Atraviesa un infierno de autoeducación, hambruna y rechazos editoriales. Alcanza el éxito, se vuelve célebre. Pero, una vez en la cumbre, comprende que la sociedad a la que tanto anhelaba pertenecer es hipócrita y vacía. Que el amor de Ruth era fingido. Ella solo regresó a él cuando se hizo famoso. Que el triunfo no aporta la felicidad. Al final de la novela, Martin Eden, sano, acaudalado y renombrado, se suicida. Se arroja al océano por un ojo de buey de un vapor y se obliga a ahogarse. Se contuvo la respiración hasta morir. Fue una profecía aterradora. Jack plasmó su desencanto, su depresión, lo que él denominaba la larga enfermedad del alma. Se había adherido al socialismo, pero se sintió decepcionado también por este al observar la pasividad de las masas. Se autoproclamó individualista, no por elección, sino por necesidad, y comprendió que la soledad lo estaba aniquilando. Lo había conseguido todo, pero había perdido el gusto por la vida. Al regresar a California, enfermo, fatigado, pero aún rebosante de proyectos, decidió forjar su propio universo, su bastión, su utopía, donde pudiera refugiarse de las decepciones del mundo. Concibió la idea de edificar el Nido del Lobo, Wolf House. En 1910, Jack London, de vuelta del infierno tropical de Australia y Hawái, decidió establecerse de forma permanente. Adquirió un vasto rancho en Glen Ellen, en el pintoresco Valle de la Luna, condado de Sonoma, California. Compró varias granjas abandonadas, fusionándolas en una sola propiedad de casi 1000 acres. Soñaba con ser agricultor, pero no uno cualquiera que lucha por subsistir. Aspiraba a crear una explotación agrícola modelo, científicamente fundamentada, una utopía socialista en miniatura. Devoraba tratados de agronomía, estudiaba métodos de mejora genética, de fertilización de suelos. Deseaba regenerar la tierra agotada que los anteriores propietarios habían esquilmado hasta la sequedad. «Quiero dejar la tierra mejor de como la encontré», sentenciaba. Vertió en el rancho todos sus honorarios, todos los millones que ganaba con su pluma. Adquirió los mejores cerdos de raza, cabras de Angora, sementales premiados. Construyó inmensos establos de piedra, torreones de silos, los primeros de hormigón en California. Plantó miles de eucaliptos con la esperanza de vender su madera, pero la iniciativa fracasó. El eucalipto resultó ser inservible. Remuneraba a sus trabajadores con salarios elevados,
Les construyó viviendas confortables, instauró la jornada laboral de 8 horas, algo inaudito en la agricultura de la época. Pretendía demostrar que la tierra podía sustentar a todos si se la trataba con inteligencia y afecto. Pero el proyecto cumbre de su vida fue la construcción de su hogar. La mansión de sus sueños, destinada a ser el nido familiar para sus futuros hijos. Charmian estaba encinta y esperaban un varón y un refugio para amigos. La bautizó Nido del Lobo, Wolf House. Se trataba de un colosal palacete de 4 plantas con una superficie de 1.400 metros cuadrados. Su diseño, en estilo rústico, pretendía fusionarse con el entorno natural. Se levantó con piedra volcánica, lava extraída de canteras locales y gigantescos troncos de secuoya transportados desde la costa. Contaría con 26 habitaciones, 9 chimeneas, una vasta biblioteca, una sala de billar, una piscina climatizada alimentada por un manantial de montaña, una bodega. Era un castillo para un rey de las letras. La construcción se prolongó durante 3 años. Jack invirtió en ella $80.000, el equivalente aproximado a $2,5 millones actuales. Supervisaba personalmente cada piedra, cada viga. Se imaginaba sentado en su estudio en la torre, contemplando el valle, redactando sus obras maestras, rodeado de sus hijos y amigos. Hacia el verano de 1913, la mansión estaba casi lista. Solo faltaba el mobiliario y el pulido de los suelos. Charmian ya planeaba la inauguración cuando el destino asestó un doble golpe. Primero, Charmian dio a luz a una niña, Joy, que vivió apenas 38 horas. Jack perdió otro hijo. Y luego, en la noche del 22 de agosto de 1913, pocos días antes de la mudanza prevista, las llamas rugieron sobre el Valle de la Luna. Wolf House ardía. El fuego se inició en el interior, en las plantas inferiores. El viento, que barría los pasillos vacíos como una chimenea, avivó las llamas, consumiendo al instante las secas vigas de secuoya impregnadas de aceite. La piedra volcánica, aunque no ardía, crujía por el intenso calor. Cuando Jack y Charmian, alertados por los vecinos, llegaron al lugar, ya no quedaba nada que salvar. El tejado se había derrumbado, las paredes se habían desmoronado. Permanecieron abrazados, contemplando cómo su sueño, su futuro, se convertía en ruinas humeantes. La hipótesis oficial de la investigación apuntó a un auto encendido de trapos aceitados dejados por los obreros que pulían los suelos. El calor reinante pudo haber provocado la ignición, pero Jack estaba convencido de que había sido un incendio provocado, por envidia o venganza. Era socialista, pero vivía como un potentado, un señor feudal. Los granjeros vecinos envidiaban su fortuna. Antiguos empleados, despedidos por ebriedad, podían albergar rencor. Las sospechas recayeron sobre todos. El incendio lo quebró. No emprendió la reconstrucción de la casa. Carecía de fuerzas y de recursos económicos. La mansión no estaba asegurada. Dejó las paredes calcinadas en pie, como un monumento a la malicia humana y a la futilidad de los esfuerzos. Esas ruinas se conservan aún hoy en el Parque Estatal Jack London, cual vestigios de un templo ancestral. Se mudó a una pequeña cabaña remodelada en el rancho, donde pasaría el resto de sus días. Tras el incendio, su salud comenzó a declinar vertiginosamente. Sus riñones, deteriorados por el alcohol, las enfermedades tropicales y posiblemente las secuelas de la sífilis, empezaron a fallar. Se desarrolló uremia, el envenenamiento del organismo por productos de descomposición. Padecía reumatismo, insomnio, edemas. Para mitigar el dolor constante, recurrió a la morfina. Al principio bajo prescripción médica y luego cada vez en mayor cantidad. Continuó escribiendo, pero se convirtió en una tarea ardua. Necesitaba dinero, ingentes sumas de dinero, para mantener el rancho deficitario, saldar las deudas de la casa incendiada,
abonar la pensión alimenticia a su primera esposa y a sus hijas, ayudar a numerosos amigos parásitos que le solicitaban préstamos constantemente. No negaba ayuda a nadie, repartiendo miles de dólares. Escribía por dinero. Surgieron obras débiles y repetitivas, autoflagelaciones literarias. Los críticos comenzaron a afirmar que Jack London había agotado su talento. Pero incluso en esa condición, luchando contra el dolor y la depresión, creó otra obra maestra, la novela Valle de la Luna. Un himno al retorno a la Tierra, y en particular la novela semi-autobiográfica John Barleycorn o Memorias de un bebedor. En este libro, con una honestidad aterradora y despiadada, describió su lucha contra el alcohol. Personificó el alcoholismo, denominándolo la lógica blanca, una voz fría y cínica que te susurraba al oído que la vida carecía de sentido, que todo esfuerzo era inútil y que la muerte era la única liberación. La lógica blanca se convirtió en su demonio. Sentía que el final se aproximaba. Se volvió irritable, irascible, discutía con Charmian, a pesar de que ella se mantuvo fiel y lo cuidaba. Se sintió decepcionado del Partido Socialista y se dio de baja, declarando que había perdido su espíritu revolucionario y se había convertido en una máquina burocrática. En 1916, viajó por última vez a Hawái, intentando mejorar su salud con el clima cálido. Pero ya era tarde. Su cuerpo estaba devastado. Noviembre de 1916 fue inusualmente frío y lluvioso en California. En el rancho de Glen Ellen, en la pequeña cabaña donde Jack London residía tras el incendio, reinaba un ambiente de desánimo y presentimiento. El escritor, de 40 años, parecía un anciano. Su rostro estaba hinchado y grisáceo. Su cuerpo se había inflamado por la hidropesía, las piernas tan hinchadas que apenas podía calzarse. La uremia, el envenenamiento del organismo por productos de descomposición debido a la insuficiencia renal, lo estaba aniquilando lentamente. Sufría náuseas constantes, mareos, episodios de ahogo y dolores agudos en las articulaciones y el estómago. Los médicos que lo examinaron se declararon impotentes. Le prescribieron una dieta estricta, sin proteínas, sin alcohol, solo verduras y agua. Pero Jack, hombre de apetito insaciable, ignoró sus consejos. Continuó consumiendo su plato preferido de pato crudo con sangre, como acostumbraba, y bebiendo whisky, intentando acallar el dolor físico y espiritual. La tarde del 21 de noviembre se sintió particularmente mal. Sufrió un violento ataque de cólico nefrítico. Un dolor tal que él, acostumbrado a soportar, gemía. Se retiró temprano a su dormitorio, una veranda acristalada donde le gustaba dormir para oír el sonido de la lluvia y el viento entre los árboles. Charmian, su esposa, entró a desearle buenas noches. Vio que sufría, pero él le pidió que se marchara y no lo molestara hasta la mañana. «Buenas noches, querida mía», le dijo. Fueron las últimas palabras que ella escuchó de él. Lo que ocurrió en esa habitación durante la noche solo podemos conjeturarlo. Quizás el dolor se volvió insoportable. Quizás la lógica blanca, el demonio de la depresión sobre el que escribía, le susurró que era hora de poner fin a todo. A la mañana siguiente, 22 de noviembre, alrededor de las 7, su sirviente japonés, Tokinosu, entró en la habitación con una bandeja de café. Vio a su amo yaciendo en una postura extraña. Su respiración era sibilante y entrecortada. Su rostro se había tornado azulado. Sobre la mesita de noche, junto a la cama, había 2 frascos vacíos. Uno ostentaba la etiqueta morfina, el otro atropina. Ambos medicamentos le habían sido recetados por los médicos, pero los frascos estaban vacíos y cerca yacía un cuaderno donde, a lápiz, estaban garabateadas unas cifras, unos cálculos. El sirviente, aterrorizado, corrió a buscar a Charmian. Los médicos, el doctor Thompson y el doctor Porter, llegaron al rancho a una velocidad asombrosa. Comprendieron de inmediato: sobredosis.
Iniciaron una lucha desesperada por salvarle la vida. Le practicaron un lavado de estómago, le inyectaron estimulantes, cafeína, estricnina, le practicaron reanimación cardiopulmonar. Intentaron hacerlo caminar para evitar que cayera en coma. Arrastraron su cuerpo pesado y flácido por la habitación. Jack recuperó momentáneamente la consciencia. Abrió los ojos. Miró a Charmian, a los médicos, pero no podía hablar. En su mirada, como recordaría Charmian más tarde, no había miedo, solo una fatiga infinita y quizás un reproche por haber sido devuelto a la vida. Al anochecer, volvió a caer en coma. Su respiración se hizo cada vez más tenue. A las 7:45 de la tarde, cuando ya había oscurecido afuera, el corazón de Jack London se detuvo. Tenía 40 años, 10 meses y 10 días. El certificado oficial de defunción rezaba uremia. Los médicos, los amigos de la familia, decidieron no crear un escándalo. El suicidio era un pecado y una deshonra. Podía privar a la familia del seguro. Pero los rumores se propagaron al instante. La cantidad de morfina ingerida por Jack era letal para cualquier ser humano, incluso para alguien con tolerancia a la droga. ¿Fue un suicidio? Esta versión se volvió canónica tras la publicación en 1938 de la biografía Marinero en silla de montar de Irving Stone. Stone afirmaba categóricamente que Jack, al igual que su personaje Martin Eden, había decidido poner fin a su vida de forma calculada. Los argumentos a favor son sólidos. Su filosofía del derecho a morir, su depresión, los dolores constantes, el cuaderno con los cálculos, interpretados como la dosificación de una dosis letal. Pero también hay argumentos en contra. La hija de Jack, John, y numerosos investigadores modernos, como Alex Kershaw, creen que fue una trágica casualidad. Jack no quería morir. En su escritorio yacían planos de nuevas obras. Planeaba viajar a Nueva York. Había encargado nuevos árboles frutales para el rancho. Esa noche, en un acceso de dolor infernal, quizás tomó una dosis de morfina. No le ayudó, y en su lucidez nublada, tomó más y más, hasta que su corazón se detuvo. El cuaderno con las cifras podría haber sido un cálculo de dosis de medicación para sus toros de raza o meras notas administrativas. Nunca sabremos la verdad. Pero el final de su vida resultó tan crudo, naturalista y enigmático como sus novelas. Su funeral, celebrado pocos días después, fue modesto, casi ascético, tal como él deseaba. Ninguna elocuencia grandilocuente, ninguna flor, ninguna música. Solo los amigos más íntimos y los trabajadores del rancho. Su cuerpo fue trasladado a Oakland y cremado. Las cenizas fueron sepultadas en una colina en los terrenos del rancho, cerca de las ruinas del nido del lobo incendiado. La tumba no fue marcada con mármol ni granito. Jack pidió que se colocara sobre ella una enorme roca roja, un fragmento de lava volcánica que él mismo había encontrado tiempo atrás y deseaba usar en la construcción de su casa, pero que resultó demasiado pesada. Un tractor arrastró ese peñasco y lo depositó en el lugar de enterramiento. Esa roca, cubierta de musgo bajo un viejo roble, se convirtió en su único monumento. Salvaje, tosco, pesado, como el propio Jack London. La muerte de Jack London marcó el inicio de su segunda vida. Una vida en sus libros, traducciones y mitos. Pero esta existencia póstuma resultó extraña, paradójica y geográficamente fragmentada. En su tierra natal, América, su reputación literaria decayó tras su muerte. Los críticos intelectuales de los años 20 y 30, absortos en el complejo modernismo de Faulkner, Joyce y Fitzgerald, consideraron la prosa de London demasiado simple, demasiado musculosa, demasiado directa. Pasó a ser percibido como un escritor para adolescentes, un autor de novelas de aventuras sobre perritos y buscadores de oro, cuyo lugar era la estantería de una biblioteca infantil y no un aula universitaria.
Sus ideas socialistas aterran a los conservadores de la era de la amenaza roja, y sus explícitas teorías raciales, creía en la superioridad de la raza blanca, de los anglosajones, y temía el peligro amarillo, alienaron a los liberales. Se convirtió en un clásico incómodo. Pero al otro lado del mundo, en Rusia, y luego en la Unión Soviética, se erigió en figura de culto, casi un santo secular. Lo adoraban desde los simples obreros hasta los líderes de la revolución. Nadezhda Krupskaya recordaba que, 2 días antes de su muerte, Vladimir Ilich Lenin pidió que le leyeran en voz alta. Eligió el relato de London, El llamado de la vida. Lenin escuchó la historia de un hombre que se arrastra por la tundra, muriendo de hambre, y lucha contra un lobo enfermo para sobrevivir. Al finalizar la lectura, Lenin comentó: «Una obra muy poderosa». Esta frase, convertida en canon, bastó para que en la URSS Jack London fuera canonizado. Se imprimía en millones de ejemplares. Las obras completas en 14 volúmenes figuraban en todos los hogares soviéticos cultos. El famoso tomo pelirrojo o verde. Su retrato colgaba en las escuelas. Era el símbolo de la lucha, la voluntad, la inflexibilidad del ser humano ante la naturaleza y el mundo cruel del capitalismo. Sus héroes, Martin Eden, S.M.K. Belú, Elam Harnis, se convirtieron en modelos para varias generaciones de soviéticos. Enseñaban a no rendirse, a estudiar, a superarse a sí mismos. Los niños soviéticos jugaban a ser buscadores de oro, soñaban con el Klondike y Alaska, que les parecían tan cercanos y comprensibles como Siberia. Para el ciudadano soviético, Jack London era un compatriota nuestro, cercano y familiar. Su influencia en la literatura mundial fue colosal, aunque no siempre reconocida abiertamente. Ernest Hemingway, que despreciaba a muchos de sus predecesores y contemporáneos, aprendió secretamente de London. Adoptó su estilo directo y enérgico, la renuncia a adornos superfluos, el tema de la hermandad masculina, la caza, la lucha contra la naturaleza. Sin el blanco silencio de London, no existiría El viejo y el mar de Hemingway. Jack Kerouac y la generación Beat lo vieron en London al primer vagabundo, al rebelde que rechazó la vida burguesa opulenta por el camino, por la libertad. Su libro On the Road se convirtió en la Biblia de los hippies y punks. Abrió camino a toda la prosa realista y cruda del siglo XX estadounidense. Pero hay otro aspecto de su legado del que solo ahora se habla, en el siglo XXI: la ecología y los derechos de los animales. Jack London fue uno de los primeros escritores en alzar su voz a nivel mundial sobre la crueldad humana hacia los animales y la naturaleza. Su relato Michael, hermano de Jerry, donde describe el sufrimiento de un perro obligado a actuar en un circo, generó tal resonancia pública que se crearon clubes Jack London en Estados Unidos. Los activistas de estos clubes lograron la aprobación de leyes que prohibían la explotación de animales en espectáculos circenses. Fue un pionero del pensamiento verde, aunque lo expresara con otros términos, los de la agronomía. Su rancho en Glen Ellen fue un intento de crear una explotación sostenible y ecológica 100 años antes de que se pusiera de moda. Utilizaba fertilizantes orgánicos, combatía la erosión del suelo, construía terrazas en las laderas, imitando a los asiáticos. Decía: «Quiero que mi tierra florezca, no que muera». Hoy su rancho es un parque histórico estatal, un lugar de peregrinación para ecólogos que estudian sus métodos de cultivo. Pero lo más importante de su legado es su energía. Sus libros están cargados de tal vitalidad, tal sed de vida, tal pasión, que literalmente sacan al lector de la depresión. Es literatura de acción. Cuando lees cómo el perro Buck arrastra un trineo de media tonelada porque ama a su dueño, o como Martin Eden estudia gramática por la noche y escribe relatos a pesar del hambre, tú también sientes ganas de levantarte del sofá y hacer algo, cambiar tu vida. Sin embargo, esta moneda tiene una cara oscura que no se puede ignorar: su racismo.
Jack London fue hijo de su tiempo y de su educación. Leyó a Nietzsche y a Spencer, creyó en el darwinismo social, en la bestia rubia, en que los anglosajones eran la raza superior destinada a gobernar el mundo. En sus relatos, a menudo aparecen notas despectivas y a veces abiertamente racistas hacia los indios, los asiáticos, el peligro amarillo, los negros. Es una verdad incómoda que los editores soviéticos solían omitir o silenciar en los prólogos, calificándola de extravío. Hoy, en la era de la corrección política, esto hace que su figura sea difícil de asimilar en Occidente. Intentan cancelarlo, eliminarlo de los programas escolares, pero su talento es demasiado grande, demasiado brillante para que pueda ser simplemente borrado. Sigue siendo un gigante, un escritor que supo conjugar el alto estilo con la trama de folletín, la filosofía profunda y las aventuras apasionantes. Demostró que la literatura puede ser no solo entretenimiento o enseñanza, sino también un puñetazo en la mandíbula, un despertar a la vida. La muerte de Jack London no trajo paz a su familia. Por el contrario, desató una guerra que ardía durante años. Una guerra por el dinero, por los derechos de autor y, sobre todo, por el derecho a llamarse la verdadera señora London. En esta guerra se enfrentaron dos mujeres que se odiaban mutuamente. Charmian Kittredge, su segunda esposa y viuda, y Bess Mathern, su primera esposa y madre de sus hijas. El testamento de Jack era inequívoco, pero ofensivo. Dejó todos sus bienes, el rancho, los derechos de autor y los futuros honorarios a Charmian. A Bess y a sus hijas, Joan y Bess Jr., les dejó solo pequeñas sumas de seguros de vida. Era propio de Jack. Siempre consideró que Bess había traicionado sus ideales y que sus hijas habían crecido ajenas, pequeñas burguesas, influenciadas en su contra por su madre. Bess estaba furiosa. Se consideraba una víctima, una esposa abandonada por un genio. Demandó, intentando invalidar el testamento. Alegó que Jack estaba mentalmente incapacitado, que estaba bajo la influencia de esa mujer, Charmian. El juicio fue largo, sórdido y humillante. Los periódicos volvieron a airear los trapos sucios de la familia. Al final, Charmian ganó, pero tuvo que pagar una manutención a Bess y a las hijas para evitar un escándalo. Charmian dedicó el resto de su vida y vivió casi 40 años más, hasta 1955, a preservar la memoria de su marido. Se convirtió en la guardiana del nido del lobo. Ella compuso una biografía en 2 volúmenes, un libro sobre Jack London, en la que forjó una imagen casi santificada e idealizada de su esposo. Ocultó sus infidelidades, su alcoholismo, su temperamento irascible. Quemó algunas de sus cartas que podrían haber proyectado una sombra sobre su matrimonio idílico. Transformó a un ser humano vivo y contradictorio en un monumento. Viajó, dio conferencias, reeditó sus libros. Convirtió su antigua casa en un museo, pero se sentía sola. No tuvo hijos. Su única hija, recordamos, murió. Su razón de ser era el difunto Jack. El destino de las hijas de Jack tuvo un cariz trágico. La mayor, Joan, a quien Jack llamaba Joe, era una muchacha inteligente y talentosa. Amaba a su padre, pero quedó aplastada por el conflicto de sus padres. Se convirtió en socialista, activista sindical y escribió un libro honesto y crudo sobre su padre, Jack London y sus hijas, en el que intentó desmantelar el mito creado por Charmian y mostrarlo tal como ella lo veía, egoísta, pero un genio. Luchó toda su vida contra la pobreza y la sombra de su célebre padre. La menor, Bess, era más retraída. Nunca se casó. Vivió con su madre hasta la muerte de ésta. Se sabe poco de ella. La familia de la primera esposa de Jack, resentida y olvidada, permaneció siempre a la sombra. Pero existía otro secreto que no salió a la luz hasta décadas después: el posible hijo ilegítimo de Jack London. Circulaban rumores de que,
Durante sus correrías juveniles o sus viajes, podría haber tenido hijos, pero ninguno de los pretendientes logró jamás probar su parentesco. Jack London, quien tanto anhelaba un hijo, un heredero de su reino, no dejó oficialmente continuadores de su linaje por línea masculina. Su apellido solo lo portaban mujeres. La batalla por su legado continuó en el ámbito literario. En 1938, Irving Stone escribió la novela biográfica Jack London, Lobo de Mar. Stone tuvo acceso a los archivos de Charmian. Ella creía que escribiría un libro de elogios, pero él llevó a cabo su propia investigación. Desenterró la historia de un suicidio, la filiación ilegítima de Jack, el episodio con la astróloga Cheney que la familia intentaba ocultar. El libro se convirtió en un éxito de ventas, pero Charmian y Joan quedaron en estado de shock. Acusaron a Stone de mentir y distorsionar los hechos. Sin embargo, fue este libro el que forjó la imagen de Jack London que conocemos hoy. Un héroe trágico, atormentado. Hoy, con las pasiones apaciguadas, vemos que ambas mujeres, Charmian y Bess, e incluso su hija Joan, tuvieron razón a su manera y fueron infelices a su manera. Todas amaron a Jack y todas sufrieron por ese amor. Él era como el sol, daba luz, pero quemaba a quienes se acercaban demasiado. La antigua casa en Glen Ellen ahora pertenece al estado de California. El hogar donde vivió Charmian tras la muerte de Jack, la casa de paredes dichosas, se convirtió en museo. Allí se conservan sus pertenencias, sus libros, recuerdos de los mares del sur. Y cerca, en el bosque, se alzan las sombrías y majestuosas ruinas de su hogar incendiado, el Wolf House, y una piedra roja sobre su tumba, el lugar donde concluyó la batalla por su legado y comenzó la eternidad. Jack London vivió solo 40 años. Según los estándares actuales, es solo la mitad de una vida. Pero en esos 40 años, albergó tantos eventos como 10 vidas. Fue pirata, vagabundo, buscador de oro, marinero, corresponsal de guerra, boxeador, granjero, político y, por supuesto, escritor. Escribió más de 50 libros. Su capacidad de trabajo era sobrehumana. Ahora que su vida turbulenta ha terminado, intentemos sopesar su legado en la balanza de la historia. ¿Quién fue él? Acusaciones. Los snobs literarios a menudo lo tildan de escritor comercial, un artesano que escribía por dinero. Sí, escribía por dinero, nunca lo ocultó. No escribo porque me guste escribir, sino porque me gusta vivir, decía. Fue el primer escritor profesional en América que convirtió su nombre en una marca. Escribió mucho, a menudo con descuido, se repetía. Tiene obras francamente flojas, Defensa. Pero tras ese cinismo se ocultaba el alma de un artista. Poseía un don que no se puede aprender en las universidades. El don de sentir la vida a flor de piel. El don de ver la belleza en la tormenta, en la pelea, en la muerte. Su descripción de la naturaleza de Alaska o de un tifón tropical es pura poesía en prosa. No fue un estilista como Flaubert. No buscó la única palabra correcta durante años. Impactó con su energía, su arrojo, su sinceridad. Escribió desde el corazón, y sus mejores obras, Martin Eden, El llamado de la selva, sus relatos, son obras maestras de la literatura mundial. Acusación, la gran paradoja de su vida. Se autodenominaba socialista, soñaba con la revolución, firmaba sus cartas, vuestro, en nombre de la revolución. Pero al mismo tiempo, era un individualista extremo. Creía en el superhombre, en que la persona fuerte está por encima de la multitud, por encima de la masa gris. Era racista, creía en la superioridad de la raza blanca. ¿Es eso compatible con las ideas de igualdad? Defensa. En él luchaban Marx y Nietzsche quizás ganaba. Su socialismo no era dogmático, sino romántico, rebelde. Odiaba la injusticia del capitalismo,
porque él mismo había estado en el fondo. Quería que todos tuvieran una oportunidad, pero no creía en la igualdad de resultados. Creía en la igualdad de oportunidades. Anhelaba un mundo donde los fuertes y los talentosos pudieran abrirse camino sin ser aplastados por el sistema. Su racismo es un error trágico de su tiempo, pero su humanismo, su compasión por los leprosos, por los trabajadores, por los animales, es su verdad eterna. Acusación. Superficialmente, su vida es una historia de éxito. Un chico de los bajos fondos, nacido fuera del matrimonio, sin educación, se convirtió en un rey. Pero interiormente fue un desastre. Persiguió la felicidad, pero nunca la alcanzó. El oro del Klondike resultó ser arena. El viaje alrededor del mundo le trajo enfermedad. La casa de sus sueños se quemó. Se hundió en el alcohol, se volvió adicto a las drogas, destruyó su salud. Se suicidó o se provocó la muerte. Es una derrota. Defensa. Se quemó, pero se quemó iluminando el camino de otros. Vivió al límite, probando su organismo y su psique. Sí, perdió la batalla contra sus demonios, contra la lógica blanca y el dolor, pero ganó la guerra por la inmortalidad. Nos dejó libros que recargan de energía a millones de personas. Jack London es un arquetipo, el arquetipo del hombre en el sentido más amplio de lo humano, que se enfrenta solo a la tormenta. Puede perder, puede morir, pero no puede ser derrotado mientras luche. Sus libros son una vacuna contra la debilidad. Cuando te sientas mal, cuando parezca que no hay salida, abre el amor a la vida. Lee cómo un hombre se arrastra por la tundra, roe huesos, pero no se rinde. Y comprenderás que tus problemas son una nimiedad. Su piedra roja en la colina de Glen Ellen guarda silencio, pero sus libros gritan. Gritos de furia, de pasión, de amor por este mundo cruel y hermoso. En su célebre credo dijo: «Preferiría ser ceniza que polvo. Preferiría que mi chispa se extinguiera en un brillante estallido que ser sofocada por la podredumbre. Mejor ser un meteoro espléndido, cada átomo del cual brilla, que un planeta somnoliento y eterno». Se convirtió en un meteoro. Pasó veloz, se consumió hasta las últimas brasas. Pero la luz de su destello aún ilumina nuestro camino en la oscuridad.